Mi hijo me envió un mensaje. No irás al crucero. Mi esposa prefiere que sea solo familia. Al día siguiente cancelé los pagos. Vendí la casa y desaparecí. Cuando ellos regresaron no se esperaban que... Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Nunca imaginé que un mensaje de texto pudiera hacerme temblar las manos de esa manera. Estaba en la cocina de mi departamento, el celular sobre la mesa, cuando la pantalla se encendió. El mensaje brillaba con una frialdad casi ofensiva. Lo leí una vez. Luego otra. Y otra más, como si en algún momento las palabras fueran a cambiar. No vas a venir al crucero. Mi esposa prefiere que sea solo familia. El mensaje venía de mi hijo. Mi único hijo. Sentí como el pecho se me cerraba y la sangre me golpeaba en los oídos. Mis dedos se quedaron rígidos, fríos, como si ya no me pertenecieran. Aún así, respiré hondo y escribí una sola palabra como respuesta. Está bien. Eso fue todo. Pero dentro de mí, algo gritaba con una rabia muda. Entonces sí soy familia cuando pago la casa, pero no cuando se trata de compartir una mesa. ¿Sirvo para resolver problemas, pero no para hacer recuerdos? El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era ella. Mi nuera. Espero que lo entiendas. Es más sencillo así para todos. Más sencillo. Claro que era más sencillo ahora que ya tenían la casa. Ahora que pensaban que todo estaba asegurado. Apagué el celular y lo dejé boca abajo sobre la mesa. No lloré. No en ese momento. Porque algo dentro de mí, algo que llevaba años callado, despertó de golpe. El silencio del departamento se volvió insoportable. Miré alrededor. La misma cocina de siempre. Las mismas sillas de madera. Los mismos detalles que yo había elegido pensando en ellos, en mi hijo, en la familia que creía estar construyendo. De pronto, ese lugar ya no se sentía mío. Se sentía como un museo de malas decisiones. En las paredes colgaban fotos antiguas. Vacaciones que yo pagué. Sonrisas que financié. Disneyland cuando mi hijo era pequeño. Un viaje a la playa cuando ella recién se había integrado a la familia. La cabaña de Navidad que cubrí completamente para que no se preocuparan. Siempre dando. Siempre justificando. Recordé la inauguración de la casa que les compré totalmente pagada. Sin hipoteca. Sin deudas. Un regalo que me costó años de ahorro y noches sin dormir. El mayor regalo que le he dado a alguien en toda mi vida. Ella me tomó las manos ese día, con los ojos brillantes. No tenías que hacer esto, me dijo. Siempre tendrás un lugar aquí. Esta también es tu casa. Y yo le creí. Porque las madres creemos. Recordé las horas que pasé pintando su recámara mientras ellos trabajaban. Elegí los colores porque ella decía que le daban paz. Armé muebles sola en mi cochera. Cortinas, lámparas, pequeños detalles comprados con cuidado, con amor. Era más fácil mantenerse ocupada que aceptar lo evidente, que cada vez me necesitaban menos, excepto para pagar. Yo había sido la solucionadora, la financiadora, la que nunca decía que no. Hasta que dejaron de verme como persona. Me convertí en un recurso. En una cuenta bancaria con piernas. A la mañana siguiente no soporté el silencio. Llamé a Marta, mi mejor amiga desde hace décadas. Llegó en menos de una hora, como siempre. Sin preguntas. Sin reproches. Entró, me miró a la cara y lo supo. Dime, dijo suavemente, dejando el bolso sobre la mesa. Deslicé el celular hacia ella. Leyó el mensaje sin decir nada. Apretó la mandíbula, respiró hondo. Esto no empezó con el crucero, dijo al fin. Esto lleva tiempo. Quise defender a mi hijo. Decir que seguramente era cosa de ella. Que él no era así.
que yo lo había criado diferente. Marta me tomó la mano con firmeza. Criaste a un buen hombre, pero también a uno que nunca tuvo que hacerse cargo de nada. Siempre estuviste tú. Y ella lo vio. Lo moldeó. Y tú, te hiciste pequeña para no incomodar. Las palabras dolieron porque eran verdad. Durante años cancelé mis propios planes para cuidarles el perro. Vacié mis ahorros para pagar deudas que no eran mías. Aparecí cada vez que ella decía necesitar ayuda. Siempre disponible. Siempre útil. Necesitas protegerte, dijo Marta. Antes de que te quiten más. ¿Más? Pregunté confundida. Ya tienen todo. Marta frunció el ceño. ¿Has revisado tus cuentas últimamente? ¿Sabes si tu nombre sigue siendo el único en los documentos de la casa? Sentí un nudo en el estómago. No. No había revisado nada. Ella maneja eso, admití en voz baja. Dice que es más fácil así. Marta exhaló con fuerza. Hoy mismo revisas todo. Y si algo no cuadra, vamos directo con un abogado. No era miedo lo que sentía. Era algo peor. La certeza de que mi confianza había sido usada en mi contra. Esa noche, cuando Marta se fue, me senté frente a la computadora. Durante años dejé que ella manejara lo complicado. Ahora, por primera vez, mis manos temblaban por una razón distinta. No era fragilidad. Era despertar. Y en ese momento lo supe. Ellos creían que yo iba a aceptar esto. Que iba a quedarme callada. Que iba a seguir siendo la misma de siempre. Se equivocaron. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía el mensaje. Solo familia. Como si yo fuera un accesorio que se puede dejar en casa cuando estorba. A las 2 de la madrugada me rendí. Me levanté, me preparé un té y abrí la computadora. Durante años dejé que ella manejara lo digital, porque así me lo repetía siempre, que era complicado, que yo ya había hecho suficiente, que merecía descansar. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Entré a la primera cuenta. Todo parecía normal. Pagos habituales. Servicios. Supermercado. Donaciones pequeñas. Nada alarmante. Pero seguí bajando. Meses atrás. Luego un año. Y entonces empecé a notar el patrón. Transferencias pequeñas, constantes. Montos lo bastante bajos como para no levantar sospechas. Etiquetas genéricas, arreglos, mantenimiento, emergencias. ¿Emergencias de qué, si nadie me había llamado? Hice clic en los detalles. Las transferencias iban a una tarjeta secundaria. No estaba a mi nombre. Seguí profundizando, con el corazón golpeándome el pecho. Ahí apareció. El nombre de mi nuera. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla como si fuera una mala broma. Meses. Tal vez más de un año. Goteando mi dinero, poco a poco, con cuidado. No era un error. Era un método. No grité. No lloré. Cerré la laptop con suavidad y me quedé sentada en la penumbra de la cocina. Las fotos familiares colgaban todavía en la pared. Sonrisas congeladas que ahora parecían pruebas de un engaño largo y silencioso. No era solo el crucero. No era solo la exclusión. Era robo. Y lo peor era la pregunta que no quería enfrentar. ¿Mi hijo sabía? A la mañana siguiente llamé a mi asesor financiero con una excusa sencilla. Un chequeo rutinario. Mantuve la voz tranquila, casi amable. Solo quiero confirmar que todo sigue como lo planeamos originalmente, le dije. Hubo una pausa al otro lado de la línea. En general sí, respondió, aunque noto actividad reciente vinculada a mejoras del hogar. ¿Mejoras? Pregunté. ¿Qué tipo de mejoras? Pagos importantes destinados a renovaciones y anticipos a contratistas. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Quién autorizó esos movimientos? Otra pausa. Más larga.
Técnicamente, su representante autorizada. Sentí que el estómago se me hundía. ¿Qué representante? Su nuera, dijo finalmente. Tiene poder legal desde la actualización que firmó el año pasado. Cerré los ojos. Recordé ese día con claridad. Ella había llegado con papeles para facilitar las cosas, un notario que ella misma trajo, sonriendo todo el tiempo. Por si pasa algo, para ayudarte, me dijo entonces. Colgué con una educación que no sentía. Ya no había dudas. No era ayuda. Era control. Esa misma tarde encontré un sobre bajo la puerta. Reconocí la letra antes de abrirlo. Fírmalos cuando puedas. Así todo será más fácil mientras estamos fuera. Ellos ya estaban en el crucero. Abrí el sobre con cuidado. Documentos bien redactados, lenguaje elegante. Parecía inofensivo. Hasta que leí con atención. No era un permiso temporal. No era un trámite menor. Era un poder total y permanente. Si firmaba, ella tendría control absoluto sobre mi dinero, mis propiedades, incluso decisiones médicas. Todo. Para siempre. Apoyé las manos en la mesa para no perder el equilibrio. No me estaban preparando para el futuro. Me estaban borrando en vida. Cerré el sobre. No rompí nada. No llamé. Lo dejé exactamente donde estaba. Que pensaran que no me había dado cuenta. A la mañana siguiente fui directo con don Ernesto, mi abogado. Él había manejado mis asuntos por años. Me vio entrar y supo que algo no estaba bien. Necesito revertir la casa, le dije sin rodeos. Y bloquear todo acceso a mis finanzas. Le entregué el sobre. Leyó en silencio. Su expresión se endureció. Esto es grave, dijo. Si hubiera firmado, podrían haber hecho lo que quisieran con su vida. No firmé, respondí. Y no pienso hacerlo. Asintió. Entonces actuaremos rápido. Ese día comenzaron a moverse las piezas. Cuentas congeladas. Autorizaciones revocadas. El proceso legal para recuperar la casa iniciado. También contratamos a un investigador financiero. No por venganza. Por protección. 2 días después, recibí la llamada. Señora, dijo el investigador, su nuera intentó usar la casa como garantía para un préstamo. Cerré los ojos. ¿Cuándo? La semana pasada. Antes del crucero. Todo encajó. Ya contaban con ese dinero. Ya lo habían gastado, en su cabeza. ¿Saben que usted está al tanto? Preguntó. No, respondí. Y quiero que siga así. Colgué y me quedé sentada en silencio. No sentía rabia. No sentía miedo. Sentía algo distinto. Algo frío y claro. Ellos creían que yo seguiría callada. Que seguiría sosteniendo el edificio mientras ellos sacaban los ladrillos. No entendieron algo simple. Cuando una mujer deja de sostener, todo se cae. Esa tarde caminé hasta el parque donde solía ir con mi esposo. Me senté en la banca bajo el árbol viejo y respiré hondo. Toqué el relicario que aún llevaba conmigo. Tú lo habrías visto antes, susurré. Yo tardé demasiado. No lloré. Ya no. Cuando me levanté para irme, supe que ya no estaba reaccionando. Estaba decidiendo. Y lo que venía, ellos no lo esperaban. Al día siguiente desperté con una calma que me sorprendió. No era alivio. Era determinación. Por primera vez en mucho tiempo no estaba reaccionando a lo que otros hacían conmigo. Estaba actuando por mí. Fui temprano a la oficina de don Ernesto. Aún no abrían y yo ya estaba esperando en la puerta. Cuando entré, llevé conmigo una carpeta gruesa, estados de cuenta impresos, capturas de pantalla, el sobre con los documentos que ella había querido que firmara mientras estaba de vacaciones. Quiero todo documentado, le dije. Cada transferencia, cada autorización, cada intento de control. Él asintió con gravedad.
Esto ya no es solo un conflicto familiar, dijo. Es abuso financiero. Escuchar esas palabras fue duro. Porque durante años yo misma había minimizado todo. Son detalles, no lo hacen con mala intención, así son las familias. Pero no. Las familias no vacían cuentas a escondidas. No te excluyen y al mismo tiempo planean apropiarse de tu vida. Ese mismo día se iniciaron los trámites para revertir legalmente la casa. No fue inmediato, pero sí irreversible. Todo estaba a mi nombre. Siempre lo había estado. Ellos solo habían vivido ahí, con comodidad. Mientras tanto, el investigador seguía trabajando en silencio. Cada llamada suya era una pieza más del rompecabezas. Cuentas pagadas con mi dinero. Deudas personales cubiertas con mis ahorros. Intentos de preaprobación de préstamos usando la casa como respaldo. No era impulsividad. Era un plan. Una tarde, al volver a casa, noté algo en la mesa de la cocina. El mismo sobreseguía ahí. Sin abrir. Sin firmar. Sonreí por primera vez en días. Que siguieran creyendo. 2 días antes de que regresaran del crucero, don Ernesto me llamó. Todo está listo, me dijo. La casa puede ponerse en venta de inmediato. Hazlo, respondí sin dudar. Rápido y discreto. No quería escándalos. No quería confrontaciones anticipadas. Quería que entendieran las consecuencias, no discutirlas. Una pareja apareció casi de inmediato. Pago en efectivo. Cierre rápido. Sin preguntas. Mientras tanto, yo empacaba mi propio pasado. Fotos viejas. Recuerdos. No con rabia, sino con una claridad extraña. No estaba destruyendo nada. Estaba cerrando. La venta se concretó horas antes de que el crucero atracara en el puerto. El dinero fue depositado en una cuenta nueva. Solo mía. Nadie más tenía acceso. Cuando todo estuvo hecho, me senté en la sala vacía y escribí una carta. No larga. No dramática. Clara. Les expliqué que la casa había sido vendida. Que legalmente siempre fue mía. Que sus pertenencias estaban resguardadas en un depósito pagado por algunos meses. Que el abogado tenía toda la información. Y una frase final. Cuando me dijeron que no era familia suficiente para acompañarlos, entendí finalmente cuál era mi lugar en sus vidas. Hoy elijo cambiar el mío. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina. Junto a ella, copias de los documentos. Nada oculto. Nada improvisado. Esa noche hice algo que no hacía desde hacía años. Bailé. La casa estaba vacía, sin muebles, sin fotos, sin rastros de lo que había sido. Puse música suave y me moví lentamente, no celebrando una venganza, sino despidiéndome de una versión de mí que ya no existía. No era felicidad. Era liberación. A la mañana siguiente entregué las llaves a los nuevos dueños. Una pareja joven, ilusionada. Dijeron que la casa se sentía especial. Sonreí. Lo había sido. Solo que ya no para mí. Me fui sin mirar atrás. Horas después, cuando ellos regresaron del crucero, yo no estaba ahí. Pero su mundo sí. Supe lo que pasó por una llamada del investigador. Llegaron cansados, bronceados, riendo, hasta que vieron el letrero de vendido. Hasta que vieron gente desconocida entrando a su casa. Hasta que encontraron la carta. No sentí satisfacción. Sentí cierre. Esa misma noche, mi celular vibró. Mensajes. Llamadas perdidas. Mi hijo. Mi nuera. No respondí. Al día siguiente, él apareció en mi puerta. Solo. Desorientado. ¿Cómo pudiste? Me dijo apenas entró. Vendiste nuestra casa. No, respondí con calma. Vendí mi casa. Me miró como si yo fuera una extraña. ¿Dónde vamos a vivir ahora? ¿Pensaste en los niños? Ahí lo entendí todo.
No preguntó cómo me sentí. No preguntó por qué. Preguntó por el problema práctico. ¿Tienen tiempo?, le dije. Y recursos. Yo siempre me aseguré de eso. Fue solo un viaje, insistió. Solo un error. No, respondí. Fue el momento en que dejé de mentirme. Se fue sin saber qué decir. Esa misma semana compré un boleto de avión. Un viaje que siempre quise hacer y siempre postergué. No para huir, para vivir. Antes de irme, apagué el celular por completo. No necesitaba escuchar más excusas. Ya había escuchado suficiente durante años. Mientras el avión despegaba, sentí algo que no sentía desde hacía décadas: ligereza. No sabía qué pasaría después. No sabía si habría reconciliación, distancia permanente o algo nuevo. Pero por primera vez, eso ya no me daba miedo. Porque entendí algo fundamental. El amor que exige que te borres no es amor. Y yo ya no estaba dispuesta a desaparecer para que otros estuvieran cómodos. Los días siguientes se movieron como un reloj silencioso. Nada de gritos. Nada de escenas. Solo decisiones firmes ejecutándose una tras otra. Mientras el avión avanzaba hacia su destino, yo no pensaba en ellos. Pensaba en mí. En lo que había dejado de ser durante años por sostener una paz que nunca fue real. En cómo confundía amor con sacrificio constante, presencia con obligación. Aterrizar en otra ciudad fue como cambiar de piel. Caminé despacio por el aeropuerto, observando a la gente, respirando distinto. Nadie me conocía allí. Nadie esperaba nada de mí. Y esa libertad, al principio, asustaba, pero después empezó a sentirse como hogar. Al tercer día encendí el celular. Decenas de mensajes. Algunos largos. Otros desesperados. Algunos dulces. Otros llenos de reproches disfrazados de preocupación. No respondí de inmediato. Aprendí algo importante en esos días. No todo mensaje merece una respuesta inmediata. A veces, el silencio también es un límite. Cuando por fin contesté, fue solo a uno. El de mi hijo. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. Acepté una llamada. No porque me sintiera culpable, sino porque sentía que ya podía hacerlo sin romperme. Su voz sonaba distinta. Más cansada. Menos segura. Esto se nos salió de las manos, dijo. Nunca pensamos que llegarías tan lejos. Ahí estuvo la frase clave. No llegué lejos, respondí con calma. Llegué tarde. Hubo un silencio incómodo. Ella está muy afectada, continuó. Dice que exageraste. Respiré hondo. No exageré, dije. Reaccioné a años de decisiones tomadas sin mí. Pero somos familia. La familia no te excluye, lo interrumpí. La familia no vacía cuentas. La familia no te pide que firmes tu propia desaparición. No gritó. No se defendió. Solo suspiró. Nunca lo vi así, admitió. Y le creí. Porque muchas veces, mirar implica aceptar culpa. Eso no te hace malo, le dije. Pero tampoco me obliga a volver a ser la de antes. Le expliqué mis límites. Con claridad. Sin reproches. Sin amenazas. Tendría relación con mis nietos. Hablaría con él. Pero no volvería a ser la solución automática. Ni la billetera silenciosa. Ni la presencia conveniente. Necesito aprender a ser alguien fuera de ustedes, concluí. Colgamos sin promesas. Esa noche caminé por calles desconocidas, iluminadas, tranquilas. Me senté en un café pequeño y escribí en una libreta por primera vez en años. No listas para otros. No recordatorios. Escribí pensamientos, deseos, miedos. Ideas que había enterrado porque no eran prioridad. Y entendí algo doloroso pero liberador.
Nadie me había quitado mi vida. Yo la había entregado poco a poco. Los días se volvieron semanas. Recibí otro mensaje, esta vez de ella. Largo, cuidadoso, medido. No lo leí completo de inmediato. Cuando lo hice, no encontré disculpas reales. Encontré explicaciones, justificaciones, palabras bonitas que no tocaban el fondo. No respondí, no porque no me importara, sino porque ya no necesitaba convencer a nadie de mi valor. Empecé a hacer cosas simples, caminatas largas, desayunos lentos, conversaciones con desconocidos, dormir sin la ansiedad de estar siempre disponible. Una tarde recibí una videollamada. Mis nietos. Sonreí antes de contestar. Hablamos de cosas pequeñas. Dibujos. La escuela. Un perro que querían. Me mostraron juguetes nuevos. Reímos. Nada pesado. Nada cargado. Al colgar, lloré. No de tristeza. De alivio. Porque el amor no se había ido. Solo había cambiado de forma. Semanas después, mi hijo volvió a llamar. Esta vez con una voz distinta. Estamos en terapia, me dijo. Los dos. No respondí de inmediato. No para que vuelvas, aclaró. Para entender. Eso sí importaba. Me alegra, respondí. De verdad. Extrañamos. Se detuvo. Extraño cómo eran las cosas. Miré por la ventana antes de contestar. Yo no, dije con suavidad. Extrañaba lo que nunca fui para ustedes. No hubo discusión. Solo aceptación. Antes de colgar, me dijo algo que no esperaba. Nunca pensé que ibas a elegirte. Sonreí. Yo tampoco. Colgué y me quedé sentada en silencio. No era victoria. No era derrota. Era algo mucho más raro y más valioso. Era respeto. Con el tiempo, la vida se acomodó. No como antes. Mejor. Volví. No a lo mismo. A algo nuevo. Un departamento pequeño. Propio. Tranquilo. Un calendario con espacios vacíos que ya no me daban miedo. Una relación con mis nietos basada en presencia, no obligación. Una relación con mi hijo más honesta, aunque menos idealizada. Y con ella, distancia. Correcta. Necesaria. Un día, al ordenar papeles viejos, encontré una foto antigua. Yo, más joven. Sonriendo sin cansancio en los ojos. La miré largo rato. Aquí estabas. Me dije. Solo te habías perdido. No me arrepiento de haber dado. Me arrepiento de no haberme dado a mí. Si algo aprendí de todo esto es simple y duro. El amor sin límites se convierte en permiso para el abuso. Y poner límites no rompe familias, revela quien estaba sosteniéndose solo de ti. Hoy sigo amando. Pero ya no me borro. Y por primera vez en muchos años. Eso es suficiente. Regresar no fue un retroceso. Fue una elección consciente. Cuando volví, no regresé a ocupar el mismo lugar. No crucé la puerta con la intención de arreglarlo todo ni de volver a ser indispensable. Volví distinta. Y eso, aunque nadie lo dijo en voz alta, se notó desde el primer día. Mi hijo me recibió con un abrazo contenido. No incómodo, pero sí diferente. Como si estuviera aprendiendo de nuevo dónde colocarme en su vida. Yo también estaba aprendiendo. La casa que ahora alquilaban era más pequeña, menos perfecta, más real. No hice comentarios. No comparé. No ofrecí ayuda para mejorarla. Me senté, tomé un café y escuché. Ella apareció después. Educada. Correcta. Distante. Nos saludamos sin besos ni abrazos largos. No había hostilidad, pero tampoco confianza. Y estaba bien así. Hablaron de terapia, de acuerdos, de cambios,
de lo mucho que habían tenido que ajustarse. Yo escuché sin interrumpir, sin corregir, sin decir te lo dije. Cuando terminaron, hice algo que nunca había hecho antes. Gracias por decirlo, les dije. Pero quiero que quede claro algo, yo no regresé para volver a cargar nada. Se miraron entre ellos. No esperamos eso, dijo el rápido. De verdad. Asentí. Bien. Entonces podemos empezar desde ahí. Los días siguientes fueron tranquilos. Demasiado, tal vez. Ya no había llamadas constantes. Ya no había emergencias inventadas. Ya no había pedidos disfrazados de favores pequeños. Al principio, ese silencio se sentía extraño, como si faltara algo. Pero luego entendí. Lo que faltaba era la dependencia. Mis nietos vinieron a quedarse conmigo un fin de semana. Solo ellos y yo. Sin intermediarios. Sin instrucciones. Sin expectativas ajenas. Cocinamos juntos. Pintamos. Caminamos. Dormimos viendo una película vieja. Cuando los regresé, mi hijo me miró con algo parecido a alivio. Gracias, me dijo. Por no alejarlos. Nunca los alejé, respondí. Solo me acerqué a mí. Con el tiempo, empecé a notar algo más. Ellos también estaban cambiando. Mi hijo dejó de esperar que yo resolviera todo. Empezó a hacerse cargo. No porque yo se lo exigiera, sino porque ya no había otra opción. Ella volvió a trabajar. Ajustaron gastos. Cancelaron lujos que antes daban por sentados. No fue fácil para ellos. Y no tenía que serlo. Una tarde, él me llamó solo para preguntarme cómo estaba. No necesitaba nada. No pedía nada. Solo quería saber. Esa llamada significó más que cualquier disculpa tardía. Con ella, la relación siguió siendo distante, cordial, a veces incómoda, nunca falsa. Y eso también era un avance. Ya no fingíamos. Un día, durante una comida familiar, ella dijo algo inesperado. Nunca pensamos que ibas a hacerlo. La miré con calma. Yo tampoco, respondí. Pero había llegado a un punto donde no hacerlo me iba a costar más. No hubo réplica. Con el paso de los meses, entendí que no todas las historias terminan con abrazos y lágrimas de reconciliación. Algunas terminan con respeto silencioso, con acuerdos tácitos, con límites claros. Y eso también es sanación. Mis días se llenaron de cosas pequeñas, rutinas nuevas, espacios propios, decisiones tomadas sin consultar a nadie más. Volví a pintar, a escribir, a caminar sin prisa. Ya no medía mi valor en cuanto ayudaba, ni en cuán necesaria era. Un día encontré, en el fondo de un cajón, una libreta vieja. En la primera página había escrito, años atrás, cuando todo esté en orden, empezaré a vivir. Sonreí con tristeza. Nunca estuvo todo en orden. Solo estaba yo, esperando permiso. Hoy no espero nada. A veces mi hijo me mira como si aún estuviera sorprendido de verme así. Completa. Tranquila. No siempre disponible. No siempre cediendo. Una noche me dijo, casi sin mirarme, perdón por no verte antes. No respondí de inmediato. Yo tampoco me veía, dije al final. Pero ya aprendí. No volvimos a hablar del crucero, ni de la casa. No hacía falta. Esas cosas ya no definían nuestra relación. Eran solo el punto de quiebre. Lo que vino después, eso sí importaba. Hoy sigo siendo madre. Sigo siendo abuela. Pero ya no soy invisible. Y si algo cambió para siempre, fue esto. Nunca más volveré a desaparecer para que otros estén cómodos. Con el paso del tiempo entendí algo que antes me parecía impensable. La calma también puede ser incómoda cuando una ha vivido toda la vida en función del caos ajeno.
Ya no había llamadas urgentes a cualquier hora. Ya no había mensajes pidiendo favores pequeños. Ya no había silencios castigadores cuando yo decía que no. Al principio, ese nuevo orden me descolocó. Me sorprendía a mí misma revisando el teléfono sin razón, como si en algún momento alguien fuera a reclamarme por no estar disponible. Pero nadie lo hacía. Y poco a poco, esa ansiedad fue cediendo espacio a algo mejor. Presencia. Empecé a llenar mis días con cosas que antes parecían secundarias. Clases de pintura 2 veces por semana. Caminatas largas por la mañana. Un club de lectura al que siempre había querido entrar y nunca tenía tiempo. Descubrí que el tiempo no aparece solo, se defiende. Mis nietos seguían viniendo a verme. A veces un fin de semana completo. A veces solo una tarde. Ya no venían con instrucciones ni listas de cosas que debía hacer o evitar. Venían a estar conmigo. Y eso cambió todo. La casa de la abuela es tranquila, dijo uno de ellos una vez. Aquí nadie grita. Esa frase me acompañó durante días. Una tarde, mientras dibujábamos en la mesa, mi nieta me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Abuela, ¿por qué antes siempre estabas cansada? Me quedé en silencio unos segundos, buscando una respuesta que no la cargara con cosas que no le correspondían. Porque no sabía decir que no, le dije al final. Y a veces, cuando uno no sabe cuidarse, se cansa por dentro. Ella asintió como si lo entendiera más de lo que yo esperaba. Ahora ya sabes, dijo. Ya no te ves cansada. Sonreí. Tenía razón. Con mi hijo, la relación siguió transformándose. No era perfecta. Había días incómodos. Conversaciones cortas. Silencios largos. Pero también había algo nuevo. Honestidad. Una noche me llamó, nervioso. Mamá, ¿puedo preguntarte algo sin que te enojes? Pregúntame, respondí. ¿Crees que aún podamos ser una familia? Miré por la ventana antes de contestar. Depende de que entiendas por familia, dije. Si hablas de respeto, límites y cuidado mutuo, sí. Si hablas de volver a lo de antes, no. Suspiró. Creo que estoy aprendiendo la diferencia. Eso fue suficiente. Con ella, las cosas siguieron siendo cordiales y distantes. A veces cruzábamos palabras necesarias. A veces, ninguna. Ya no me dolía. Había aceptado que no todas las relaciones están destinadas a ser cercanas. Algunas solo necesitan ser correctas. Y, por primera vez, eso no me hacía sentir culpable. Un día, revisando papeles antiguos, encontré los documentos de la casa. Copias amarillentas, fechas, firmas. Todo lo que había sido el centro del conflicto ahora parecía pequeño. Importante, sí, pero ya no dominante. Guardé los papeles en una carpeta y la cerré con cuidado. No por rencor, por cierre. Esa noche escribí en mi libreta una frase sencilla. No perdí una casa. Recuperé mi vida. Meses después, durante una comida familiar, alguien hizo un comentario casual sobre el crucero. Risas nerviosas. Una anécdota sin peso. Yo escuché sin sentir el nudo en el pecho que antes me habría paralizado. Eso fue cuando supe que había sanado de verdad. No porque hubiera olvidado, sino porque ya no me definía. Hoy, cuando miro atrás, no veo a una mujer que se vengó. Veo a una mujer que despertó, que entendió que el amor no debería doler de forma constante, que dar no significa desaparecer. Si algo cambió para siempre, fue esto. Ya no negocio mi dignidad. Sigo amando. Sigo presente. Pero desde un lugar completo. Y eso nadie me lo vuelve a quitar. Hubo un momento, meses después, en el que entendí que la verdadera prueba no era lo que había pasado, sino cómo iba a vivir a partir de eso. Porque poner límites una vez es difícil. Pero sostenerlos en el tiempo es lo que realmente cambia la historia.
Un sábado por la tarde, mi hijo llegó sin avisar. No era una emergencia. No traía un problema. Solo quería pasar a saludar. Antes, eso me habría puesto en alerta. Me habría levantado rápido, preparado café, comida, soluciones. Esta vez no. Pasa, le dije. Justo iba a salir a caminar. Se sorprendió. ¿Quieres que vaya contigo? Pensé un segundo. No hoy, respondí. Pero podemos hablar después. Asintió. No insistió. Y ese pequeño gesto, tan simple, me confirmó que algo había cambiado de verdad. Ya no interpretaba un no como rechazo, ni yo como culpa. Con el tiempo, las visitas se volvieron más naturales, sin agendas ocultas, sin expectativas. A veces yo decía que sí, a veces no, y el mundo no se acababa. Una tarde, mientras tomábamos café, mi hijo dijo algo que me dejó pensando. Nunca me di cuenta de cuánto dependíamos de ti, hasta que dejaste de hacerlo todo. Sonreí con suavidad. Yo tampoco, respondí. Porque confundí ser necesaria con ser querida. Se quedó en silencio. Y no fue incómodo. Fue reflexivo. Mis nietos crecían. Me hablaban con una cercanía distinta. Ya no me veían como la abuela siempre cansada, siempre ocupada en ayudar a otros. Me veían como alguien con intereses propios, con historias, con tiempo real. Abuela, ¿me enseñas a pintar como tú? Me pidió una tarde. Pusimos hojas en la mesa, pinturas, agua, música suave. Mientras la observaba concentrarse, entendí algo que me atravesó el pecho. Yo estaba enseñando con el ejemplo, no con sacrificio. Ella veía a una mujer que se respetaba. Eso valía más que cualquier casa. Un día, ella, mi nuera, me pidió hablar a solas. No con reproche, no con defensas. Solo hablar. Nos sentamos frente a frente. Sin café. Sin distracciones. No supe cómo manejar tu presencia, admitió. Me sentía invadida, y en lugar de poner límites sanos, quise controlarlo todo. No me disculpé por existir. No minimicé lo que sentí. Yo tampoco supe cuándo parar, le respondí. Permití cosas que no debía. Nos miramos largo rato. No nos volvimos cercanas, pero nos volvimos claras. Y eso fue suficiente. Entendí entonces que no todas las historias necesitan reconciliaciones perfectas. Algunas solo necesitan honestidad tardía y respeto sostenido. Hoy, cuando alguien me pregunta si valió la pena todo lo que pasó, no respondo de inmediato. Porque la pregunta real no es si dolió. Claro que dolió. La pregunta es otra. ¿Valió la pena volver a encontrarme? Y la respuesta es siempre la misma. Sí. Porque aprendí que el amor que te borra no es amor. Que la paz no se mendiga. Y que decir hasta aquí no rompe familias, rompe dinámicas injustas. Ya no vivo esperando aprobación. Vivo en coherencia. Y esa es la herencia más grande que puedo dejar. Con el tiempo, dejé de pensar en antes y después. La vida no se partió en dos. Se reordenó. Un domingo por la mañana, mientras preparaba café, me di cuenta de algo simple pero poderoso. Ya no despertaba con esa presión en el pecho. Esa sensación constante de que alguien iba a necesitar algo de mí, de que debía estar lista para resolver, ceder o justificar. Mi día empezaba conmigo. Y eso lo cambiaba todo. Mis rutinas se volvieron sagradas. No porque fueran extraordinarias, sino porque eran mías. Pintar sin mirar el reloj. Leer hasta quedarme dormida. Caminar sin destino. Aprendí a disfrutar del silencio sin sentirme sola. Una tarde, ordenando libros, encontré una carta vieja que nunca envié. Era de años atrás. En ella pedía algo que ahora me parecía casi ingenuo. Solo quiero sentirme incluida. La leí con ternura y la rompí.
Ya no la necesitaba. Con mis nietos, la relación siguió creciendo desde otro lugar. Me buscaban para contarme cosas pequeñas, no solo para que intercediera por ellos o resolviera algo. Me llamaban para mostrarme un dibujo, para preguntarme una receta, para decirme buenas noches. Abuela, contigo puedo ser yo, me dijo uno de ellos. Sentí un nudo en la garganta. Eso era amor. Sin condiciones. Un día, mi hijo me acompañó a una exposición pequeña donde colgaban algunas de mis pinturas. Nada grande, nada espectacular, pero para mí era enorme. Caminó en silencio, observando cada cuadro con atención. Nunca supe que tenías todo esto dentro, me dijo. Porque nunca me detuve a mostrarlo, respondí. Ni tú a preguntar. Asintió. Sin excusas. Sin defensas. Me alegra que ahora lo hagas, añadió. Y fue sincero. Con ella, las cosas se mantuvieron estables. No cálidas, pero respetuosas. Ya no había juegos de poder. Ya no había intentos de control. Solo una distancia sana que nos permitía convivir sin hacernos daño. A veces, eso es lo más cercano a la paz. Una noche, antes de dormir, me miré en el espejo y me reconocí. No como madre. No como abuela. No como soporte de nadie. Me vi como una mujer completa. Con historia. Con errores. Con fuerza. Sonreí. No todo terminó perfecto, pero terminó honesto. Y entendí algo que quiero dejarte a ti, que estás escuchando esta historia. Amar no es desaparecer. Dar no es vaciarse. Y poner límites no te convierte en egoísta, te devuelve a ti. Si alguna vez te sentiste usada, invisible o tomada por sentada, recuerda esto, nunca es tarde para elegirte. Hubo un día, mucho después de que todo se calmara, en el que entendí algo con total claridad. No fue durante una conversación importante. No fue en una reunión familiar. No fue después de una disculpa. Fue una mañana cualquiera. Estaba sentada junto a la ventana, con una taza de café entre las manos, observando cómo el sol entraba lentamente al departamento. El mundo seguía su curso. La gente caminaba, los autos pasaban, la vida avanzaba. Y yo estaba en paz. No expectante. No preocupada. No preparándome para ser necesaria. Solo en paz. Pensé en la mujer que había leído aquel mensaje meses atrás. La que se quedó inmóvil, con el corazón encogido, preguntándose en qué momento había dejado de ser familia. La que dudó de sí misma antes de atreverse a decir basta. Y pensé en quién era ahora. No más dura. No más fría. Más clara. Comprendí que no había perdido una familia. Había perdido un rol injusto que yo misma había sostenido durante años. Mi hijo seguía siendo mi hijo. Mis nietos seguían siendo mi alegría. Pero ya no desde el sacrificio constante, sino desde la elección. Y eso lo cambió todo. Con el tiempo, aprendimos una nueva forma de estar juntos. Menos dependiente. Más real. No perfecta, pero honesta. Ya no se esperaba que yo resolviera todo. Ya no se daba por hecho mi disponibilidad. Y cuando estaba presente, era porque yo quería, no porque sentía que debía. Una tarde, mientras caminaba con uno de mis nietos, él me tomó la mano y dijo algo que se me quedó grabado. Abuela, me gusta cuando sonríes así. ¿Así como? Le pregunté. Como tranquila. Ahí entendí que el cambio no solo me había salvado a mí. Había cambiado la forma en que ellos me veían. La forma en que aprendían a relacionarse con el amor. Porque el amor no debería doler siempre. No debería exigir que te borres. No debería castigarte por poner límites. Si algo quiero que quede de esta historia, es esto. Nadie tiene derecho a tu sacrificio permanente. Nadie puede llamarte familia mientras te excluye. Y nunca es tarde para recuperar tu dignidad. No fue venganza. Fue despertar.
Hoy sigo aquí, con errores, con cicatrices, pero completa. Y si esta historia resonó contigo, si sentiste que hablaba un poco de tu vida o de alguien que amas, te invito a que le des me gusta al video, lo compartas y escribas en los comentarios desde donde nos estás viendo. No olvides suscribirte. Porque a veces, escuchar que no estás sola es el primer paso para volver a encontrarte. Gracias por quedarte hasta el final.